Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Adriana García, David Baldión y yo Morelia Cano. Vamos a hablar sobre la historia de la marimba y de los instrumentos que la conforman. El origen de la marimba. El origen de la marimba es africano y posiblemente se derive del rongo, instrumento de la tribu de los Engodos, Boro y de ciertas tribus de Angola y el ex-Congo. La primera marimba de la que se tiene noticias data del 9 de octubre de 1545 en la hacienda de Santa Lucía en el municipio de Jiquipilas, Chiapas, siendo este pueblo en aquel entonces a un territorio guatemalteco previo a la anexión mexicana. Siguiente. La marimba fue declarada como patrimonio cultural, patrimonio inmaterial de la humanidad el 5 de diciembre del 2012. La primera marimba es de 1545, como ya lo decía. La marimba es una de las manifestaciones culturales del pueblo afroecuatoriano en la que las raíces africanas están presentes. El conjunto instrumental de la marimba lo conforman un bombo, la marimba, dos cununos, un guasá, maracas y las voces de aquellos que interpretan los cantos. La marimba no solo se designa al instrumento musical hecho con caña guadúa, sino que también está eh, acompañado del género de baile. Esto puede ser una canción o una fiesta sumamente alegre. También representa el encuentro entre dos continentes, el africano y el americano, y está presente en la cotidianidad, en eventos festivos, profanos, pero no en eventos sagrados. Ahora le doy el paso a mi compañera Morelia. La marimba se baila con los pies descalzos, dejando el alma en la pista y moviendo las caderas de tal manera que resulta embriagante observar el compás de los bailarines. Al son de la marimba, el guasá, el bombo, el cunono y las maracas contagian de ritmo y alegría. Las mujeres vestidas con coloridas y enormes faldas, blusas con volados dejando ver sus hombros, y en combinación un pañuelón que coquetamente son atados a sus cabezas, dan vida al traje con su baile tradicional. Siguiente, por favor. Los hombres por su lado visten camisetas de acuerdo al traje de las marimberas, semiabiertas, anudadas a la cintura, pantalones remangados en las bastas, sombreros y pañuelos con el que rodean a su compañera durante el baile. A continuación, mi compañero David. Bueno, yo voy a mencionar algo sobre la parte instrumental de la marimba. Cuando nos referimos a la marimba, nos podemos referir a dos cosas, al instrumento en sí o al grupo instrumental, ¿sí? Eh, el grupo instrumental tradicional se mantiene en la misma línea, me refiero un poco a los materiales, aunque ya con el pasar del tiempo ya se van agregando otros instrumentos y también se usan otros materiales. La familia instrumental tradicional o clásica son los cunún, guasal, maracas y obviamente el instrumento de la marimba, ¿sí? Eh, Actualmente a veces se combina la marimba con otros instrumentos, a veces se mete lo que es la batería, bajo eléctrico, guitarra electroacústica, pero los instrumentos que mencioné son los que tradicionalmente se usan para un grupo musical de lo que es la marimba. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Nosotros vamos a presentar sobre la construcción de la marimba cromática. Los integrantes de mi grupo son los siguientes: Ariana Pico, Mauricio Betún y mi persona Madeleine Chicaiza. La descripción del instrumento. Instrumento de percusión trabajado en madera y chonta, denominada marimba cromática de 4 octavas o marimba de doble teclado. Se puede interpretar cualquier tipo de música. También puede participar en diferentes ensambles con otros instrumentos musicales.
Los materiales que se utilizan para la construcción de la marimba cromática son los siguientes: madera laurel, chonta o pambil para las teclas, caña guadúa o tubos PVC 5 centímetros, 2 pulgadas a 3 pulgadas, de acuerdo a solicitud de la entidad contratante. Resonadores o canutos, caña guadúa, diámetro 7 centímetros cada una, de largo máximo 50 centímetros. Cable de acero revestido, pernos acerados 3/8, caucho líquido, madera de roble para hacer baquetas, damagua, tela o caucho sintético, barnice de brocha. El tamaño de la marimba cromática, de 80 a 90 centímetros a las teclas. Ancho de bordón, 85 a 107 centímetros, medida de las láminas. Ancho del tiple, ancho 40-45 centímetros, grosor de tecla 1 centímetro. Largo 165 a 175 centímetros. La afinación es de 440 a 442 Hz en la sinfónica, o también se lo puede hacer a conveniencia de la entidad contratante. Bueno, una vez compartido lo que son los materiales para la construcción de la marimba, pasamos a lo que es los pasos para construir este instrumento. Como paso número 1 tenemos el moldear y lijar. Se trata de que tenemos que los dos marcos paralelos que sostienen el instrumento hay que moldearlos y lijarlos. La base de la marimba se construye con madera perdiz, pues es la que más genera acústica. Uno de los secretos para que la marimba sea resistente es que el material debe cortarse en luna menguante. La fuerza de gravedad hace que el agua suba por la guadúa y por la chonta, provocando que la madera quede húmeda. Pero lo que se necesita es que esté lo más seca posible para que no se pudra tan rápido. Por eso el proceso de secado puede durar hasta 4 meses. Una vez que nosotros tengamos moldeados y lijados la base de la marimba, pasamos al segundo paso en el que he dividido en dos partes. El paso 2.1 es la construcción de las teclas. La marimba es un instrumento de percusión afinado. Cuando se golpean las placas de tono de madera que están alineadas como teclas de piano, suenan notas. Estas placas de tono son más largas cuando más baja es la nota y también son más anchas. En una marimba de 5 octavas, por ejemplo, la placa de la nota más baja es de un ancho de 80 milímetros y una longitud de alrededor de 620 milímetros. Como paso 2.2 tenemos lo que es la afinación de las teclas. La marimba es un instrumento que produce notas con placas de tono de madera y luego enriquece esas notas con tubos resonadores de canuto o PVC en algunos casos. Esencialmente existen dos métodos para ajustar qué tan altas son las notas producidas por las placas de tono. El primer método es el que se puede ajustar el tamaño de las placas. Por ejemplo, cuanto más baja sea la nota, más larga será la placa tonal y también mayor la amplitud. El segundo método es lijarlo la parte inferior. En este caso, nosotros en clases lo que hacíamos era, con la ayuda de un machete, cortar la parte inferior de la tecla. Dependiendo si era para subir o bajar tonos, se cortaba tanto la mitad o si no las puntas. El tono y el timbre de la placa de tono de madera cambiarán según la parte que se lije o corte y la cantidad que se elimine. Básicamente, cuanto más se lija o corta la parte central, más baja se produce la nota. El objetivo de lijar o cortar la parte inferior de la placa de tono no es simplemente ajustarla para que al golpear la barra do, por ejemplo, produzca una nota do. También está relacionado con la afinación de los armónicos. Es decir, que cuando la placa tonal golpea, en este caso con las baquetas, vibra de varias formas en cada golpe. Y no solamente eso, sino también influye mucho la manera en la que sujetamos la tecla para poder afinarla. Dentro de cada vibración, los puntos donde el movimiento es mayor se denominan antidonos y los puntos de apoyo de la vibración que no se mueve se denominan tonos. Además del tono fundamental, la placa de tono madera también produce varias vibraciones que consisten en ondas de grado más fino. Estas son vibraciones armónicas. Al ajustar la placa de tono madera,
También se deben hacer ajustes para estos armónicos. A continuación, les vamos a presentar un video en donde se puede ver cómo se afina la tecla de la marimba, que en este caso en clases lo hacíamos con la ayuda de un afinador de teléfono. Y bueno, siguiendo con los pasos, tenemos el tercero, que es el ensamblar las piezas del marco. Una vez que la madera tiene su respectiva forma, se pegan las piezas de la base con goma de madera y tornillos. Cuando el marco ya está armado, se pinta y se deja secar por varios días. Como una acción adicional, también en lo que es la cama de la base, donde van a ir puestas las piezas, las teclas de la marimba, se puede usar tela o franela o una especie de espuma que nos puede ayudar a que las teclas se mantengan acolchonadas y pues la resonancia sea mejor. Hay chontas específicas que sirven para bajos, otras para medios y otras para altos. No se puede cortar una chonta de más de 3 metros de altura, ya que la palma tiene la particularidad de comenzar gruesa e irse adelgazando, y las partes delgadas no sirven. El paso número 4 consta en organizar los tablones o teclas. Para las marimbas de doble teclado o marimba cromática, las tablas de la marimba se van curando, es decir, entre más viejas tienen mejor sonido y pues hay dos tipos de músicos en una misma marimba. El bordonero, que hace los bajos, y el requintero, que hace las notas altas. Ambos pueden tocar al mismo tiempo. El paso número 5 es ajustar los tablones o teclas. Una vez los tablones estén instalados de mayor a menor, se procede a entrelazar de arriba a abajo y asegurarlos en los bordes con una pita. La pita es una fibra extraída de la hoja de la pita que se emplea en la fabricación de cuerdas. Al final se amarra a un chazo de gancho metálico para mantener las tablas en su sitio. Cuando los tablones saltan a la hora de tocar con los tacos o los bordones, los palos con extremos de caucho, es porque requiere que les ajuste a esa pita. El paso número 6 es encontrar la resonancia a las teclas con su respectivo canuto. El último paso es instalar los canutos, los cilindros de madera hechos con guadúa que se ubican debajo de las tablas. Los canutos amplifican y precisan el sonido de las teclas. La marimba se puede afinar a oído, con afinador a 440 Hz o con agua, que es la técnica más artesanal. En esta última se llena un tarro con agua y se golpea tecla por tecla. Si no tiene buena resonancia, se le riega de a poco hasta que quede húmeda. Luego se inserta un palo hasta donde marque la humedad, se corta el canuto. Mientras que la chonta da la nota, las guadúas de los canutos dan la resonancia. Construcción de las baquetas de la marimba. Para la construcción de las baquetas de la marimba se utilizan dos materiales. El primero, la madera del árbol de guatil o también conocido como jenit. El segundo es la maza, elaborado con la savia extraída del árbol de hule o también conocido como castilla elástica. Estos dos elementos se integran para formar la baqueta de la marimba. Vara de la baqueta y selección del árbol. La extracción de las varas comienza con una actividad muy importante: la selección del tipo de tronco y el corte del árbol de guatil. Se ha de escoger la parte comprendida entre el inicio de las primeras ramas hasta el suelo, porque esa sección específica del tronco es recta
lo cual es ideal para extraer las varillas que conformarán las baquetas. Una vez seleccionada la parte del tronco, se corta en segmentos de 18 pulgadas cada uno, para trabajar la baqueta con holgura y también evitar que las varillas queden cortas en el momento de enrollar las bandas de hule. Una vez realizado aquello, se procede a colocar a la sombra, por lo menos 3 o 4 días para su secado. Durante ese tiempo, la madera logra alcanzar una textura llamada camagua. Posterior a este periodo, se golpea el tronco con un martillo para retirar la cáscara, porque ella no tiene ningún uso en la construcción de las varas de la baqueta. Proceso de corte de la vara y sus medidas. El proceso de elaboración de la vara de las baquetas inicia cuando está camagua el trozo de madera de huatil. En ese momento, se corta longitudinalmente por la mitad con la sierra de mesa. Una vez partido, se cuadra una de las caras con una canteadora para luego proceder a extraer reglas con el ancho del tronco, con el grosor de 1 centímetro. Luego, cada regla se subdivide en varas del mismo grosor. Una vez que se cuenta con las varillas redondeadas y secas, se procede a construir los mazos con diferentes texturas para cada una de las posiciones instrumentales en la marimba. Elaboración de las masas. Se elaboran con al menos una botella o un galón de savia del árbol de hule. Para la obtención de la savia, los constructores hacen un corte en forma de V en el tronco del árbol, para que la savia se escurra por el mismo lugar. Luego, debajo del corte se inserta una pequeña lata en forma de V, para que el líquido sea recolectado en un recipiente. Una vez recogido, ha de ser tamizado con un colador común de cocina, para eliminar pedazos de tronco, hojas, cáscaras y otros materiales que pueden afectar la pureza de la savia. Cabe recordar la importancia de mantenerlo en un lugar fresco y estar moviendo el recipiente con el hule, mínimo una vez al día, para que no se condense y pierda su viscosidad. Proceso de secado del hule. El secado del hule se logra en una tabla muy lisa que el constructor posee. Ahí vierte el hule contenido en el recipiente. Luego las nivela. Por lo general, algunos utilizan un peine de uso común para extenderlo uniformemente por toda la tabla, logrando de esa forma el tipo de capa deseada acorde con el mazo a elaborar. Una vez extendido por toda la tabla, se deja secar por aproximadamente 3 días, a temperatura ambiente y sobre todo bajo techo, alejado de los rayos directos del sol que pueden afectarlo, dejando muy seco e inútil para nuestro propósito. Proceso base para la masa. Antiguamente todo el cuerpo de la masa de la baqueta se hacía de hule. Eran épocas en que no había carencia del producto, dado que en cualquier lugar de la región guanacasteca se encontraba árboles de hule. Pero había un problema. Con un mazo fabricado totalmente de hule, cuando la varilla se quebraba era imposible reemplazarla, porque el hule se adhería totalmente a la varilla y dificultaba extraer el mazo en buenas condiciones. Actualmente ya no se utiliza esa técnica. Ahora se elabora una pequeña base de madera que se pega con cola a la varilla redondeada de la baqueta. Arrollado de las bandas de hule. Cuando está seco el hule, se procede a lavarlo con jabón de baño hasta 7 ocasiones o más, debido a que del hule seco se desprende un subproducto de color oscuro, el cual se debe hacer desaparecer completamente, para no afectar la vida útil de la masa de la baqueta. Una vez realizado el lavado, el hule se pone a secar a la sombra y está listo para ser cortado en bandas, como lo tenemos en la imagen. Para enrollar las bandas del hule, hay que tomar en cuenta la secuencia de enrollado. Si se hace en un solo sentido, la masa se deformaría. Por ello, es importante girar las bandas alrededor de la masa, entretejiendo las vueltas unas con otras para que la masa vaya tomando la consistencia y la estructura deseada. Cabe recalcar, cada masa o baqueta tiene una función especial en la marimba. Por ello, a la hora de arrollar las bandas de hule en las masas, se debe considerar la tensión y su grosor. Acabado de la masa. Una vez concluido con el proceso de tensión de las bandas de la masa, ya se cuenta con una baqueta que podría ser utilizada en la ejecución de la marimba. Pero es necesario realizar un paso más. Este consiste en agregar una banda de hule muy delgada, casi de 1 milímetro de grosor. Esta banda delgada es enrollada en el mismo sentido que las agujas del reloj, hasta recubrir por completo toda la masa. Ahora la masa tiene el acabado final. Para ir concluyendo con la baqueta, el paso siguiente consiste en recortar el sobrante de varilla de guatil en sus extremos, a fin de obtener el largo adecuado
para la ejecución de la marimba. Hay diferentes maderas para las teclas. Por ejemplo, hay el ébano, el almendro y el laurel. El ébano es para las que pueden ofrecer una función y durabilidad. Eh, el almendro es otra madera dura y sonora utilizada en la construcción de las teclas. Su resistencia contribuye a la estabilidad del instrumento. El laurel. El laurel es una madera que también se elige por su capacidad para producir tonos cálidos y resonantes. Eh, y también los materiales para los resonadores, que son el bambú, que el bambú es la marimba esmeraldeña. Los resonadores suelen estar hechos de bambú. Este material ofrece propiedades acústicas únicas, proporcionando una resonancia natural y contribuyendo al carácter distintivo del sonido de la marimba. Y también hay otras maderas locales de resonadores que son, además del bambú, se puede utilizar maderas locales para los resonadores dependiendo de la disponibilidad y las preferencias del constructor. La siguiente diapositiva, por favor. El proceso de la preparación de las teclas. Eh, Comenzamos con el diseño tradicional de la marimba, que antes de comenzar el corte, el artesano sigue un diseño tradicional que define las dimensiones y la disposición de las teclas. Este diseño puede variar ligeramente, pero generalmente sigue patrones establecidos por la tradición musical esmeraldeña. Se toma en cuenta que este tendrá 15 teclas, a diferencia de la cromática, que cuenta con muchas más. Eh, Como segundo punto sería la selección de madera y corte inicial. Se elige cuidadosamente la madera para las teclas, asegurándose de que esté seca y bien curada, usando herramientas de corte como sierras. Las teclas se cortan de bloques de madera según las dimensiones especificadas en el diseño. Como parte 3 del proceso de preparación, seguimos con la forma específica de las teclas. Las teclas de la marimba esmeraldeña tienden a tener más an- una forma más ancha y corta en comparación con algunas otras marimbas. Esta forma específica influye en el carácter tonal del instrumento. Se presta atención a la curvatura y la longitud de las teclas para garantizar que se ajunten al diseño tradicional y a las especificaciones tonales. Y como cuarto punto sería perfilado a las teclas. Después del corte inicial se utiliza una combinación de herramientas como formones y limas para perfilar las teclas. Esto implica dar forma a los bordes y la superficie de las teclas para lograr la geometría precisa requerida por el diseño. En quinto punto sería el lijado. Se lijan las teclas para obtener una superficie suave y uniforme. El lijado también ayuda a refinar la forma de las teclas y a eliminar cualquier irregularidad de la superficie. La textura final de las teclas pueden variar según las preferencias del constructor y el estilo artístico. Y como último punto, la afinación preliminar. En el medio de la tecla se quita madera para bajar la entonación y se quita madera en las puntas para subirla. Se afina a partir de sol. En algunos casos se realiza una afinación preliminar durante esta etapa para evaluar el tono de las teclas antes de avanzar en el proceso de construcción. Esto implica ajustes adicionales en la longitud y el grosor si es necesario. La afinación de las teclas es un paso crítico en la construcción de una marimba esmeraldeña, ya que determina los tonos específicos requeridos para la música tradicional en la región. Aquí se detallan los aspectos claves de este proceso. Como punto uno, ajuste de la longitud. En la longitud de las teclas influye directamente en el tono que producen alcanzar los tonos específicos requeridos. Se realizan ajustes cuidadosos en la longitud de cada tecla, dependiendo de la afinación deseada y el diseño tradicional. Se puede acortar o alargar las teclas de manera
milimétrica para lograr los intervalos tonales correctos. Como dos ajustes en el grosor. El grosor de las teclas también afecta el tono y la resonancia. A través de ajustes en el grosor de las teclas se buscan obtener la calidad tonal deseada. Las herramientas del corte y lijado se utilizan para modificar el grosor de madera precisa. 3. Ajustes basados en la experiencia y el oído. La afinación no se realiza únicamente basándose en medidas exactas, sino que también se involucra la experiencia y el oído musical del artesano. Los ajustes finos pueden ser realizados según la preparación auditiva del constructor para lograr un equilibrio tonal y una sonoridad armoniosa. Como 4, las pruebas constantes. A medida que se lleva a cabo la afinación, se realizan pruebas constantes tocando las teclas para evaluar la calidad del sonido. Estas pruebas permiten realizar ajustes inmediatos según sea necesario para lograr una afinación precisa y satisfactoria. La afinación de las teclas es un arte que requiere paciencia, habilidad y un profundo conocimiento de la música tradicional esmeraldeña. La experiencia del artesano desempeña un papel fundamental para garantizar que cada tecla contribuya de manera armoniosa al conjunto del instrumento. También vamos a ver sobre la construcción del marco de la marimba. La siguiente diapositiva. Eh, la construcción del marco de la marimba. La construcción del marco de la marimba es una base esencial de la fabricación de la marimba esmeraldeña, ya que proporciona la estructura principal que sostendrá las teclas y los resonadores. Aquí se describen los pasos claves a este proceso. 1. Selección de madera. Se elige madera dura y resistente para construir el marco, mientras maderas como el almendro o el laurel son comunes utilizadas debido a su durabilidad y capacidad para soportar el peso de las teclas y los resonadores. 2. Diseño del marco. El diseño del marco puede variar, pero generalmente se busca una estructura sólida y bien equilibrada. La forma puede tener ciertas características estabilísticas, pero su función principal es proporcionar un soporte robusto para las teclas y los resonadores. 3. Corte de piezas. Las piezas del marco se cortan según el diseño específico. Esto puede incluir largueros horizontales, travesaños verticales y otras partes que formarán la estructura principal de la marimba. Las dimensiones y las formas exactas dependerán del diseño específico y las preferencias del artesano. 4. Ensamblando el marco. Las piezas cortadas se ensamblan cuidadosamente para formar el marco de la marimba. Este proceso implica la utilización de técnicas de carpintería como ensamblajes de cola de Milano o uniones de espiga y ranura para garantizar la solidez y estabilidad del marco. 5. Refuerzos de uniones. Se puede incorporar refuerzos adicionales en áreas críticas para proporcionar mayor resistencia. Esos refuerzos pueden ser barras transversales adicionales a refuerzos angulares que fortalezcan la estructura del marco. Las uniones entre las diferentes partes del marco se aseguran a madera efectiva para evitar movimientos no deseables. 6. Ajustes para resonadores y teclas. Durante la construcción del marco se tiene en cuenta la ubicación específica de los resonadores y las teclas. Se realizan ajustes a los diseños del marco para garantizar una disposición precisa y una alineación adecuada. 7. Incorporación de patas. Incorporarán patas al marco para proporcionar estabilidad y elevar el instrumento en una altura cómoda para el músico. Las patas también se construyen con madera resistente y se aseguran de manera sólida al marco. Y sí, sigue el siguiente punto con mi otro compañero. Bien, yo voy a hablar sobre la construcción de los resonadores. Eh,
La preparación de los resonadores en la construcción de una marimba esmeraldeña es una etapa esencial para asegurar la calidad del sonido y la afinación adecuada del instrumento. Aquí voy a detallar los pasos claves en este proceso, que son 7. El primero es la selección del material, el bambú. Se elige bambú de calidad para fabricar los resonadores. El bambú es preferido por su ligereza y capacidad para producir tonos cálidos y resonantes. Seleccionar bambú de diámetros específicos para crear resonadores con diferentes notas tonales. Segundo paso, corte y ajuste de longitud. Los tubos de bambú se cortan a longitudes específicas según el diseño de la marimba y las notas tonales deseadas. La longitud de los tubos de resonancia determina la frecuencia del tono que producirán. Cortar los tubos a longitudes precisas es crucial para lograr la afinación correcta. Tercero, ajustes del grosor. Se puede realizar ajustes en el grosor de las paredes de los tubos para afectar la resonancia y el carácter tonal de cada resonador. Estos ajustes se hacen cuidadosamente para lograr un equilibrio en la respuesta del resonador a las vibraciones. Algunos resonadores pueden tener aberturas en los extremos para anular el sonido. Estas aberturas afectan la resonancia del tubo, influenciando el tiempo de decaimiento y la claridad del tono. El tamaño y la ubicación de las aberturas se determinan según las preferencias del constructor y el diseño tradicional. 5. Afinación individual de resonadores. Cada resonador se afinará individualmente para asegurar que produzca la nota tonal exacta que se espera. La afinación implica ajustes en la longitud, el grosor y la presencia de aberturas para cada tubo resonador. Sexto, montaje en el marco. Los resonadores se montan en el marco de la marimba debajo de cada tecla correspondiente. La disposición y la fijación de los resonadores se realizan de manera cuidadosa para mantener la alineación y la estabilidad. Los resonadores se ajustan a la altura adecuada para interactuar eficientemente con las teclas. Y por último, pruebas y ajustes finales. Después de montar los resonadores, se realizan pruebas tocando las teclas para evaluar la calidad del sonido y la interacción con los resonadores. Cualquier ajuste final necesario en la posición de los resonadores se realiza para lograr una afinación precisa y un equilibrio tonal. La preparación de los resonadores es una fase crítica que requiere habilidades en la manipulación del bambú y un conocimiento profundo de la acústica musical. Los ajustes finos y la atención de cada detalle contribuyen significativamente a la calidad tonal final de la marimba esmeraldeña. Ahora voy a explicar sobre la instalación de los amortiguadores. Bien, la instalación de amortiguadores para las teclas de una marimba es un paso importante para controlar la duración del sonido y mejorar la calidad de la interpretación. Estos amortiguadores, a menudo hechos de materiales como fieltro, cuero o caucho, se colocan estratégicamente para modificar la resonancia de las teclas. Aquí algunos pasos generales para la instalación de amortiguadores en las teclas de una marimba, que también son 7 pasos. Primero, como en todo proceso, es la selección del material. Elegir el material de los amortiguadores según las preferencias del constructor y el sonido deseado. El fieltro es comúnmente utilizado debido a su capacidad para absorbir vibraciones y producir un sonido cálido. Corte y preparación de los amortiguadores. Corta los amortiguadores en tiras del tamaño adecuado para cada tecla. Pueden ser cortados en tiras más largas o más cortas según la longitud de las teclas y el diseño específico. Asegúrate de que los amortiguadores estén limpios y en un buen estado antes de instalarlos. Tercero, colocación estratégica. Decide dónde colocar los amortiguadores en cada tecla. Normalmente se colocan cerca del extremo de la tecla, pero la ubicación exacta puede variar según las preferencias del constructor y el diseño de la marimba. Los amortiguadores se colocan de manera que entren en contacto con la parte inferior de la tecla cuando ésta se levanta después de ser golpeada. 4. Fijación de los amortiguadores. Fija los amortiguadores en su lugar utilizando adhesivos adecuados o materiales de sujeción que no afecten negativamente la vibración de la tecla. Asegúrate de que los amortiguadores estén bien asegurados para que no se desplacen durante el proceso. Bueno, pruebas y ajustes. Realiza pruebas tocando las teclas para evaluar cómo afectan los amortiguadores a la duración y al sonido. Realiza ajustes en la ubicación o en la cantidad de amortiguadores según sea necesario para lograr el efecto deseado. Sexto, ajustes finales. Ajusta la presión de los amortiguadores o su posición para controlar la duración del sonido y lograr un equilibrio tonal adecuado en toda la marimba. Asegúrate que la respuesta de cada tecla sea coherente y que los amortiguadores no afecten negativamente la calidad del sonido. Y por último, el séptimo paso es las consideraciones estilísticas.
Algunos constructores pueden personalizar la instalación de amortiguadores según el estilo musical o las preferencias del músico. Pueden, por ejemplo, experimentar con diferentes materiales o configuraciones para lograr un sonido específico. La instalación de amortiguadores en las teclas permite al músico tener un mayor control sobre la duración del sonido y es específicamente útil en la interpretación de piezas musicales más complejas. La afinación y la calidad tonal de la marimba también puede verse influenciadas por la instalación cuidadosa de estos dispositivos. Y eso sería todo por mi parte. A continuación, compañero Héctor, con el proceso de instalación de las cuerdas. Gracias. Hola, ¿se me ve bien? Ok. Bueno, voy a hablar un poquito sobre la instalación de las cuerdas, que es una de las partes más importantes que tiene que ver con la marimba, por el propio hecho de que sostiene estas teclas. Entonces, vamos a ver lo primero que es la selección de las cuerdas. Para este tipo hay dos tipos diferentes más comúnmente usados en lo que es lo tradicional y lo que sería como su contemporáneo, que sería ahora. Sería lo que es la hecha de nylon o la hecha de tripa, según ya es decisión del constructor usar cada quien. Estas cuerdas tienen que ir cambiándose constantemente, ya que por el clima y por lo que están, pierden su tensión, se pueden pelar, se pueden dañar, por el cambio de temperatura, etcétera. Entonces voy a hablar un poquito sobre las perforaciones de estos agujeros que se hacen. Hay dos tipos generalmente que se pueden usar. Voy a usar esto aquí para hacer una representación. La primera, que honestamente lo que he hecho es la que se hace en el centro y 0,5 centímetros. A partir del centro se hacen dos agujeros en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y ahí se iría pasando el acorde. La otra que se ha visto también es que se puede hacer por la parte más gruesa de las esquinas, que ese sería otro proceso ya. Igualmente, esto de aquí, el paso de las cuerdas, se hace de una cuerda aproximadamente de 0,3 milímetros o de 0,5 milímetros, dependiendo de lo que se quiera también en este caso. El amarre y el ajuste se hace de una forma en la que tiene que pasar por en medio y envolver lo que es envolver la tecla en la parte de arriba, en la parte de abajo. Así que serían dos cuerdas muy largas o como se cuenta varias cuerdas pegadas una tras de la otra haciendo tensión. Para que este proceso de tensión de cuerdas sea uniforme, ya que toda la marimba es una extensión grande de 1 metro y un poco de centímetros, se ponen en medio unos clavijeros o postes para que no pierda tensión. Los ajustes finales y todo lo que se hace en esto es ya, como comenté, que quede todo bien sujeto y que nada se mueva, más de lo que debería moverse aparte del mini salto que hace. Justamente estas cuerdas se ponen y se hacen los agujeros para que cuando la muevan, no tenga que ponerse de nuevo otra vez. Entonces, ese es un poco el sentido que se le da a esto. En principio, el ajuste final se hace por el hecho de que cuando ustedes ponen le hacen los agujeros, se desafinan. Al momento de desafinar hay que volver a afinarle y hacer una prueba de sonido. Este es uno de los puntos más importantes porque te puede llegar a molestar mucho con los resonadores que ya los tienes afinados. Entonces, esa sería mi parte de la exposición. Muchas gracias. La cortamos aquí. ¿Ok? Sí, creo que sí, eso sería todo. Ya, muchas gracias. Bueno, como experiencia personal, me parece una materia muy interesante. De hecho, lástima que solamente es la materia de un nivel. Me gustaría que fuera de más niveles para poder hacer más instrumentos, más construcciones. Porque bueno, a pesar de que es una materia, diría yo, un poquito pesada, por lo que tenemos que estar martillando, cortando,
Por ejemplo, estoy segura que muchos compañeros se astillaron las manos a la hora de hacer la marimba o cualquier cosa, ¿no? Es una materia que pues nos ayuda a conocer más cosas en lo que es en la música, no solamente el conocer, bueno, los instrumentos que construimos durante todo el semestre, sino también el hecho de aprender a construirlos, al aprender a hacerlos desde el inicio. O sea, me parece muy, muy interesante eso. Entonces me llevo una gran experiencia y la verdad es que he aprendido mucho sobre cosas que pues no sabía. Mi nombre es Denis Salazar y mi experiencia dentro de la materia fue desde el inicio. Con los instrumentos pequeños no tuve mucho problema, pero con la marimba tuvimos que estar bien atentos porque habían cosas tan simples que se nos iban de las manos, tomando en cuenta la afinación de cada nota. En fin, fue una materia chévere que estoy seguro que me ayudará en mi vida profesional. Mi experiencia acerca de la construcción de la marimba fue muy gratificante, la verdad. He aprendido bastante desde la afinación de las teclas, de los resonadores, y me llevo una muy bonita experiencia, y también espero en algún momento poder poner en práctica todos los conocimientos, no solamente de la marimba, sino de todos los instrumentos que hemos podido realizar durante el semestre. Hola con todos, voy a hablar un poco de lo que fue mi experiencia a la hora de construir estos instrumentos. Lo fue en la clase del taller de construcción de instrumentos ancestrales con el profesor Orling. Aprendimos diferentes instrumentos como lo fueron la maraca, la marimba, el bombo, el cununo, el guasá. Por ejemplo, algunos de estos instrumentos se requieren de diversos materiales, como lo son del taladro, martillo, machete. También de materiales de construcción como lo son la madera, la piel de animal, la cuerda, la soga, madera, como lo dije. Y algunos de estos instrumentos la verdad no son para nada fáciles de construir, como lo son el bombo o el cununo, que se deben perforar la madera, deben pasar horas y horas sacando madera y eso. Soy Madeleine y voy a comentarles mi experiencia al momento de realizar la construcción en la marimba. Siempre me ha llamado la atención la música afroesmeraldeña y saber el proceso de construcción de todos los instrumentos que la acompañan. Cuando el profesor nos comentó que teníamos que realizar la construcción de la marimba desde cero, para mí fue una experiencia única, ya que al momento de comentarnos los materiales que utilizaríamos para esta construcción, me impresionó mucho porque yo conocía la madera de chonta, pero no pensé que serviría para la construcción de este prestigioso instrumento. Fue un poco complicado iniciar la construcción con esta madera, más que todo por las astillas que tenían mucho problema, pero me gustó muchísimo la experiencia vivida en esta construcción de este bonito instrumento.